Pero ¿cuál es la identidad de este cuerno pequeño? El poder que tanto preocupaba a Daniel. La Escritura bosqueja una serie de claves que revelan su misteriosa identidad. Así que escuchemos a Alejandro Bullón, quien presenta el nacimiento del cuerno pequeño. Hola amigos, ¿cómo están? Me alegra muchísimo que ustedes estén aquí para estudiar el tema del cuerno pequeño. Según veremos, el cuerno pequeño es un punto central en la profecía de Daniel, comenzando con el capítulo 7. Dios está preocupado con este poder y con lo que este poder le hará a su verdad y a su pueblo. Pero antes de que veamos cuidadosamente el surgimiento del cuerno pequeño, vayamos de nuevo al comienzo de la profecía de Daniel 7. Permítanme leer. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían de la mar. Ustedes ven que Daniel contempla 4 bestias que salen del mar en el capítulo 7, versículo 3. Ya hemos visto que la Biblia siempre se explica a sí misma. Si encontramos que un símbolo se usa en una parte, generalmente se explica ahí mismo o en algún otro lugar. Si queremos saber el significado de estas bestias y por qué salieron del mar, vayamos entonces a Apocalipsis 17:15. Apocalipsis es el libro compañero de Daniel. Apocalipsis explica este símbolo. Miren cómo dice. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Así que estas bestias van a surgir de una área poblada del mundo donde vive mucha gente. Ahora, ¿qué representan estas 4 bestias? Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes, son que se levantarán de la tierra. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y hollará y despedazará. Ustedes recordarán, mis amigos, que en Daniel capítulo 2, estos 4 reinos fueron representados por los distintos metales de la imagen. La cabeza de oro, representando Babilonia, los pechos y brazos de plata, Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce, Grecia, las piernas de hierro, representando a Roma. Finalmente los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, representando la Roma dividida en la Europa moderna. Daniel 7 simplemente construye ahora sobre la base puesta por Daniel 2. Este capítulo usa símbolos distintos para representar los mismos imperios mundiales y añade algunos detalles que hablan acerca del comportamiento de cada uno de estos poderes. Pronto, un nuevo poder, un cuerno pequeño, aparecerá en la escena. Miremos brevemente cada una de estas bestias. Miren lo que dice la Biblia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose enhiesta sobre los pies y a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Todavía hoy en día puede verse el león en las ruinas de Babilonia. Así como el oro, el mejor de los metales, fue escogido para representar a Babilonia en Daniel 2, el león, el rey de las bestias, es escogido para representar a Babilonia en Daniel 7. Como podrán ver, la profecía comienza en el lugar donde vive el profeta. Siendo que Daniel vivía en la antigua ciudad de Babilonia, es lógico comenzar con Babilonia. Después de Babilonia, el segundo poder, Medo-Persia, surge representado por el oso. Miren lo que el texto bíblico dice. Y aquí, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso más alta de un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho, levántate, traga mucha carne. Medo-Persia siguió a Babilonia. Se levantó en una coalición de lado porque Media era más fuerte. 3 costillas.
Egipto, Lidia y Babilonia. Después de Medo-Persia viene Grecia, representada por un leopardo con 4 alas. La Biblia describe así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. El leopardo es un animal veloz. Las alas dicen más veloz que veloz. Aquí está simbolizado Alejandro, el general más grande que ha conocido el mundo. La batalla de Arbela en el año 331 a.C., cuando los griegos derrotaron a los medo-persas, fue uno de los conflictos decisivos de la historia. Marcó el fin de la larga lucha entre el este y el oeste, entre Persia y Grecia, y preparó el camino justamente para el esparcimiento de la civilización helenística por todo el mundo occidental. Las 4 cabezas del leopardo representan las 4 divisiones del imperio griego en el momento de la muerte de Alejandro el Grande. En vez de que el reino fuera gobernado por una persona, la historia registra que el reino de Alejandro fue dividido en 4 partes: Macedonia, Tracia, Egipto y Siria. Cada sección de estas quedó bajo el mando de uno de los 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. El cuarto poder, Roma, se identifica por sus dientes de hierro, y miren cómo la Biblia lo describe. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía 2 dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Terrible bestia, nada igual en ninguna parte. Nuevamente tú, mi querido amigo, puedes ver la similitud entre Daniel 2, las piernas de hierro, y Daniel 7, los dientes de hierro. Aquí está indicado que el mismo símbolo se usa porque representa el mismo poder, Roma. Roma era un poder cruel. El mundo entonces conocido se convirtió en una prisión, y cada hombre, mujer y niño, a menos que fueran romanos, se convirtieron en prisioneros de César. No había escapatoria. Si se les permitía permanecer en sus ciudades o países de origen, tal como los judíos en Palestina, era únicamente bajo gran sufrimiento. O entonces porque Roma ya estaba saturada con esclavos y no necesitaba más en ese momento. Así que la conquista del imperio griego por las legiones de Roma fue completa. Esta bestia insaciable desmenuzaba todo lo que se le pusiera por delante. Es interesante notar cómo Dios señala que este poder tenía 10 cuernos. Daniel estaba fascinado y a la vez intrigado con estos 10 cuernos. Miren lo que dice él. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandeza. Amigos queridos, el cuerno pequeño que surge entre los 10 cuernos no se menciona en Daniel 2. Este es un poder nuevo que obviamente es muy importante, porque el resto de la profecía tiene que ver con este cuerno. Miremos más de cerca este cuerno pequeño para encontrar las marcas de identidad y las características de este poder. Primero, surgió entre las 10 divisiones. Vean lo que dice el texto bíblico. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandeza. El cuerno pequeño surgió de la 4ª bestia, no de la primera, no de la segunda ni de la tercera. Así que el cuerno pequeño surgió del imperio romano, y dentro del territorio de Roma, en Europa.
Cuando el Imperio Romano se dividió en 10 partes en el año 476 después de Cristo, el cuerno pequeño surgiría completamente en este tiempo. Por lo tanto, es de suponer que el cuerno pequeño surgiría después del año 476 después de Cristo y estaría situado en Europa. La profecía dice que el cuerno pequeño dominaría a Europa durante los próximos 12 siglos. El segundo aspecto que tenemos que considerar es el siguiente. Este cuerno arranca 3 cuernos. Mientras este poder trató de surgir en Europa, hubieron 3 poderes europeos que se negaron a someterse al cuerno pequeño. Estos fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Para lograr la unidad total, el poder del cuerno pequeño animó a los poderes restantes en Europa para que pelearan contra estos 3 poderes. De hecho, fueron completamente destruidos o arrancados, como dice la Biblia. El último de estos 3 poderes fue destruido en el año 538 después de Cristo. El tercer aspecto que necesitamos tener en cuenta es el siguiente. Este cuerno tenía ojos como de hombre. Miren, a la cabeza de este poder había un hombre que tomaría decisiones que afectarían la vida de millones de personas. El cuarto punto es el siguiente. Tenía una boca que hablaba grandezas y blasfemias. Este poder blasfemaría contra Dios. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es una palabra que tiene que ver con Dios y con la religión. Este cuerno pequeño, según la Biblia, en alguna forma tiene que estar asociado con Dios y con la religión. De acuerdo con la Escritura, la blasfemia consiste en 3 cosas. Miren lo que dice Daniel 5. Aquí se indica que blasfemia es mezclar el paganismo con el cristianismo. Mezclar las ideas del mundo con las puras enseñanzas de la Biblia, eso es blasfemia. Alrededor de este tiempo, para que les resultara más fácil a los paganos adoptar el cristianismo, los dirigentes de la iglesia permitieron que prácticas e ideas paganas entraran en la iglesia. De esta manera les dieron solamente el nombre de cristiano. Los historiadores le llaman a esto paganismo bautizado. Hacer que los paganos se sientan cómodos con el cristianismo, haciéndolo fácil para que ellos lo puedan aceptar. Este es un periodo en la historia de la iglesia cuando doctrinas que los judíos y los apóstoles nunca oyeron o enseñaron gradualmente fueron aceptadas por la iglesia. Ustedes recordarán que en Daniel 5, en la fiesta de Belsasar, se mencionó que era blasfemia mezclar el paganismo con el cristianismo. En esos primeros siglos, cuando los paganos inundaron la iglesia, el papado cambió las doctrinas puras del comienzo del cristianismo. Trató de que fuera más fácil para los paganos ajustarse al cristianismo al adoptar costumbres paganas dentro de la fe cristiana. Por ejemplo, los paganos estaban acostumbrados a adorar dioses y diosas, mientras que los cristianos solamente adoraban a un solo Dios. Por lo tanto, la iglesia introdujo la práctica de orar a los santos. Esto toma el lugar de los dioses caseros del paganismo, facilitándole a los paganos inconversos que habían llenado la iglesia su adaptación al cristianismo. También los paganos acostumbraban a tener deidades femeninas y el cristianismo no tenía ninguna. Por lo tanto, la iglesia elevó a María para que actuara como co-mediadora con Cristo entre Dios y el hombre. La iglesia pudo justificar estas ideas nuevas poniéndole a estas prácticas el nombre de cristianas. En otras palabras, cristianizó el paganismo y debido a su nombre cristiano fue fácilmente aceptado por la mayoría de los cristianos en ese tiempo. Permítanle leerles una cita de John Henry Newman, uno de los principales cardenales católicos en Inglaterra. En su libro Un ensayo del desarrollo de la doctrina cristiana, él escribe lo siguiente: Eusebio nos dice en varias formas que Constantino, para poder recomendarle a los paganos la nueva religión, le transfirió los ornamentos externos a los cuales ellos estaban acostumbrados. No es necesario entrar en un tema
que la diligencia de los escritores protestantes nos lo ha hecho notar a la mayoría de nosotros. El uso de templos, y estos dedicados a santos en particular, y adornados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, ofrendas votales al recuperar la salud, agua bendita, asilos, días y estaciones santas, el uso de calendarios, bendiciones sobre los sembrados, vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo de matrimonio, procesiones, mirar hacia el oriente, más tarde las imágenes, tal vez la letanía eclesiástica y el Kyrie Eleison, todas son de origen pagano y santificadas por su adopción en la Iglesia. Así que, de acuerdo con el cardenal Newman, muchas de las partes del servicio y de la religión de la Iglesia romana han llegado hasta nosotros del paganismo y simplemente se le ha dado un nombre cristiano, o entonces han sido santificadas por la Iglesia. Siguiendo este pensamiento de blasfemia, veamos un segundo concepto de blasfemia. Blasfemia es que un hombre proclame que puede perdonar pecados. Miren lo que la Biblia dice. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Así que el cuerno pequeño proclamará que puede perdonar pecados, y ahí se encaja en este asunto de blasfemia. Un tercer concepto de blasfemia es el siguiente. Blasfemia es arrogarse las prerrogativas de Dios. Miren lo que la Biblia dice. Respondiéronle los judíos diciendo, ¿por qué por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios? Es interesante leer algunas de estas declaraciones hechas por la iglesia medieval, la iglesia que surgió del Imperio Romano. Y miren, vamos a notar lo que esta iglesia se abroga para sí. Voy a leer textualmente esta cita. Todos los nombres que en la Escritura se aplican a Cristo, por virtud de la cual se establece que Él está en control de la iglesia,